La historia que vamos a explorar hoy revela uno de los momentos más intrigantes y profundamente humanos jamás registrados. Se trata de un episodio en el que la justicia social de la época chocó con una inesperada manifestación de compasión, revelando una verdad eterna sobre el juicio y la redención. Este relato, envuelto en misterio y emoción, desafía nuestra percepción sobre lo que significa ser verdaderamente justo en un mundo inclinado a condenar sin dudar. Este tema es crucial para nosotros hoy, porque nos confronta con la facilidad con la que juzgamos y la dificultad de tender la mano a los marginados. Su relevancia radica en su capacidad para hacernos reflexionar sobre nuestras propias actitudes, nuestra empatía y el impacto duradero de nuestras palabras y acciones en la vida de los demás. Es una narrativa que resuena profundamente con los desafíos éticos y morales que aún enfrentamos colectivamente. En este video abordaremos el contexto legal y social de la época, la trampa cuidadosamente preparada para Jesús, el sorprendente giro que Él orquestó y las lecciones perdurables que podemos extraer para nuestra vida moderna. Nuestro objetivo es ofrecer un análisis factual y respetuoso, sin sensacionalismos, centrándonos en el valor intrínseco de la narrativa para promover una reflexión genuina y constructiva. Mi enfoque se basa en estudios de textos históricos y exégesis bíblica, buscando presentar los hechos y el contexto cultural del siglo I de manera accesible. Aunque es una historia milenaria, su mensaje sobre la defensa de los más vulnerables y la búsqueda de una justicia más humana sigue siendo tan potente y actual como en la antigüedad. Comprender el escenario en el que esta mujer, sorprendida en flagrante adulterio, fue arrastrada al templo es fundamental. Imaginen la presión social, el peso de la ley y la mirada acusadora de una multitud. Ese escenario estaba preparado para un drama intenso, y es en ese ambiente de tensión donde ocurre lo inesperado, preparando el terreno para la intervención de Jesús. Si buscas una perspectiva diferente sobre justicia y empatía, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas reflexiones. El escenario era el Templo de Jerusalén, un lugar sagrado convertido en escenario de un juicio público. La mujer, acusada de adulterio, fue llevada ante Jesús por escribas y fariseos. Según la ley de Moisés, específicamente Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22 a 24, el adulterio se castigaba con la muerte por apedrejamiento. Era una ley severa, aunque rara vez aplicada de forma tan pública y selectiva. Los conceptos clave aquí son la ley mosaica, la moralidad judía y la hipocresía religiosa. La mujer se encontraba en una posición de extrema vulnerabilidad, sin voz ni defensa, mientras sus acusadores, hombres de autoridad, la utilizaban como peón en su juego político. Ella representaba la exclusión social y la condena sumaria, un destino común para muchos en aquellas circunstancias. Existen diferentes perspectivas: la rigidez de la ley que exigía la pena capital, la intención manipuladora de los acusadores para poner a prueba a Jesús y la ausencia del hombre involucrado en el acto, lo que ya demostraba una aplicación selectiva e injusta de la propia ley. Era una trampa perfecta. Cualquier respuesta de Jesús podía ser usada en su contra, ya fuera por violar la ley romana o la ley judía. Imagínense en un tribunal donde son a la vez acusados y juez, con una multitud sedienta de condena. La mujer estaba en esa posición, sola, expuesta y sin esperanza de clemencia. Sus acusadores no buscaban justicia, sino un pretexto para desacreditar la autoridad de Jesús, que ganaba cada vez más seguidores con su mensaje. Esa atmósfera de juicio implacable, donde la vida de una persona pendía de un hilo, es el telón de fondo de la intervención que cambiaría el rumbo de aquella mañana. La tensión era palpable y todos aguardaban la respuesta de Jesús, sin saber que estaban a punto de presenciar una de las demostraciones más profundas de sabiduría y compasión jamás registradas.
el silencio que habló más alto y la escritura misteriosa. La mujer, una figura anónima y silenciada, fue presentada ante Jesús con la acusación formal. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? La pregunta era una trampa evidente. Si Jesús la perdonaba, lo acusarían de desobedecer la ley. Si la condenaba, perdería la credibilidad de su mensaje de amor y perdón. La crueldad de la situación era evidente. La mujer era solo un instrumento para que escribas y fariseos atacaran a Jesús. No les importaba su vida, solo querían minar la autoridad del Maestro. La multitud observaba, dividida entre la curiosidad y la expectativa de un espectáculo de condena. Jesús, sin embargo, no respondió de inmediato como esperaban. En lugar de hablar, se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Ese gesto extraño y enigmático creó una pausa llena de suspense. Nadie sabía qué escribía, pero el silencio que siguió rompió la dinámica de acusación y obligó a los presentes a reflexionar. Los acusadores estaban atrapados en la letra de la ley, ciegos a la compasión y a su propia hipocresía. Solo veían el pecado de la mujer, no la complejidad de la situación ni sus propias faltas. Esta historia nos recuerda poderosamente cómo la condena puede oscurecer la verdad y la humanidad que hay en nosotros. El acto de escribir en la tierra fue un punto de inflexión. Jesús no solo evitó la trampa, sino que preparó el terreno para una intervención aún más profunda que confrontaría la conciencia de cada acusador. La conciencia despertada y la partida silenciosa. Tras el silencio inicial y la escritura enigmática, los acusadores insistieron, presionando a Jesús por una respuesta directa. Entonces, él se levantó y pronunció una de las frases más impactantes de la historia. Aquel de entre vosotros que esté sin pecado, sea el primero en arrojarle una piedra. Luego se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Ese fue el momento decisivo. Jesús no negó la ley, sino que la elevó a un nivel superior, confrontando la hipocresía de los acusadores. No dijo que la mujer no tuviera pecado, sino que la condena no correspondía a quienes también eran pecadores. Las propias faltas, quizá escritas en la tierra o resonando en sus mentes, empezaron a pesarles. Hay muchas interpretaciones sobre qué escribió Jesús, pero el efecto fue innegable. La conciencia de cada uno se despertó. El peso de su propio pecado se volvió insoportable. Lo que era una acusación pública se transformó en un examen de conciencia individual. La escena se desarrolló de forma sorprendente. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta el último. Los mayores, tal vez por tener más experiencia de vida y mayor conciencia de sus errores, fueron los primeros en marcharse. La multitud de acusadores se disolvió, dejando solo a Jesús y a la mujer en el centro del patio. Esa partida silenciosa demuestra el poder de la verdad y de la autorreflexión. La trampa se volvió contra quienes la habían armado. El escenario que antes estaba lleno de condena, ahora se vaciaba, preparando el momento más íntimo y transformador de la historia, la misericordia de Jesucristo. Con todos los acusadores dispersos, la mujer quedó sola ante Jesús. Él se levantó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?». Ella, probablemente aún en shock, respondió: «Nadie, Señor». Entonces, Jesús pronunció las palabras que cambiarían su destino: «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». Este diálogo sencillo encapsula la misericordia de Jesucristo en su forma más pura. No minimizó el pecado, pero ofreció perdón y una nueva oportunidad. La ausencia de condenadores humanos abrió espacio a la compasión divina. Jesús no la absolvió de la culpa, pero la liberó de la condena, mostrando que la gracia precede a la exigencia de una nueva vida. Vete y no peques más no era permiso para seguir en el error,
sino una invitación a la transformación, la oportunidad de empezar de nuevo, de dejar atrás el pasado y vivir con dignidad restaurada. La mujer que momentos antes esperaba la muerte, recibió vida y una nueva dirección. Esta historia revela que la verdadera justicia no es solo punitiva, sino restauradora. Ofrece un camino hacia la redención, incluso cuando la sociedad condena sin piedad. La intervención de Jesús no fue desobediencia a la ley, sino una interpretación más profunda y humana de ella, que valora la vida y la posibilidad de cambio. La mujer, a quien nadie defendió, encontró en Jesús a su abogado, protector y redentor. Su vida fue salvada y su dignidad restaurada. Este acontecimiento trasciende el tiempo y nos enseña cómo actuar ante el error ajeno y cómo la compasión puede ser la fuerza más poderosa para el cambio genuino. Lecciones prácticas para hoy. Nos invita a examinar nuestra propia tendencia a juzgar y condenar, recordando que todos somos imperfectos. Nos desafía a extender compasión y ofrecer segundas oportunidades, como hizo Jesús. Nos recuerda que la verdadera justicia busca restaurar, no solo castigar. La historia completa se encuentra en el Evangelio de Juan 8:1-11, una de las pasajes más ricas y estudiadas de la Biblia, que sigue inspirando a millones de personas a practicar la empatía y el perdón. Aplicar estos principios no produce resultados mágicos, pero sí transformaciones profundas. La compasión genera más compasión, y el perdón abre puertas a la sanación y la reconciliación. Te invitamos a reflexionar. ¿Cómo podemos ser defensores de los excluidos en nuestro propio contexto? ¿Cómo aplicar la misericordia de Jesucristo en nuestras interacciones diarias? Deja tus reflexiones en los comentarios. En resumen, la historia de la mujer sorprendida en adulterio es un testimonio elocuente del poder de la compasión y de la capacidad de Jesús de ver más allá del pecado, contemplando al ser humano en su totalidad. Es una invitación a ser menos jueces y más agentes de esperanza, construyendo un mundo donde la segunda oportunidad sea una realidad para todos. Si este video te ha tocado, compártelo con amigos y familiares. Gracias por acompañarnos.